innovación y tecnologías disruptivas en el sector agua. Y tenemos con nosotros a Claudia Elizabeth Cervantes Jaimes, que es ingeniera civil por la Universidad La Salle, Campus Cuernavaca. Es maestra en ingeniería civil en hidráulica por la UNAM. Actualmente estudiante de doctorado y profesora asistente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Y colaboró como asesora del director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, en el periodo 2015-2018. Y también es docente en el posgrado en Ingeniería Civil Campus Morelos desde el 2016 al 2019. Y precisamente tenemos con nosotros al doctor Felipe Arreguín, quien era el director general del IMTA en el periodo donde Elizabeth trabajó ahí. Y yo le he pedido a Felipe si nos hace algunos comentarios de entrada. Por favor, Felipe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento a Mauricio por darme oportunidad de platicar un poco con ustedes acerca de una de mis alumnas más distinguidas, ¿verdad? Sí, ella fue mi alumna en el posgrado en la UNAM para obtener la maestría. Y después de allí, ella fue a trabajar a Chiapas, al organismo de Cuenca que tenemos, ahora hablo como Conagua, allá en la frontera sur, y empezó precisamente a involucrarse con todas estas nuevas tecnologías. Yo recuerdo que cuando nuestro comité, inicialmente, recordarás, Mauricio, queríamos llamarlo el Comité de Nuevas Tecnologías, alguien propuso que quitáramos lo de nuevas. Y efectivamente, en el agua, pues tiene muchísimo tiempo que se utiliza, ¿verdad? Realmente la información que tenemos los hidráulicos, los hidrólogos, los meteorólogos, importante, pues es más o menos de 1960, a mediados de 1960, cuando se empiezan a utilizar los satélites. Y es obviamente claro entender que la cantidad de datos, ¿verdad?, que puede uno captar con un satélite, pues es gigantesca. Y si no se utiliza Big Data, simplemente no es posible, ¿verdad?, utilizar toda esta información o simplemente pues desperdiciarla, ¿no? Entonces sí, qué bueno que le cambiamos al comité lo de nuevo, porque les digo, yo diría de los 70, 75, cuando empezaron todas estas tecnologías, ya empezaban, ¿verdad?, a utilizarse para que tengamos los resultados y podamos hacer mejores modelos de pronóstico y tomar todas las decisiones que hay que tomar en la parte ya de manejo de las presas, evacuaciones, en fin, todo esto que hay que hacer. Y eso es lo primero que se fue a hacer Elizabeth. Se fue allá en Chiapas, estuvo trabajando allá, enfrentó varios eventos muy importantes de este tipo, pero era la encargada, ella quien estaba trabajando con esta tecnología. Le digo, otra cantidad inmunda de datos, que si no le entra uno con Big Data, pues no lo puede hacer. Después ya cuando regresó al INTA, que efectivamente tuve la fortuna de que ella colaborara conmigo, hicimos un gran trabajo del uso de todas esas tecnologías, pero en la práctica, en la realidad, ¿no? Si por ejemplo teníamos drones de ala dura, drones de hélice, y los aplicamos en casos como, recordaron ustedes la tragedia que era en Puebla, en Chinahuapan, que hubo varios muertos por una avenida que no estaba prevista, y obviamente pues había que hacer el levantamiento de toda esta información, y fueron allá los compañeros, ¿verdad?, y con los drones hicieron el levantamiento y se hizo toda esta interpretación, que debe ser una herramienta así, pero gigantesca, ¿no? Si fuera de los alcances que uno se puede imaginar. Lo mismo hicimos hablando ya de este tipo de sistemas, pero en el medio acuático. Ustedes recordarán con el derrumbe ese que tuvimos, el caído famoso en el río Grijalba. Bueno, pues todas las secciones, todo esto se hacía precisamente con ese tipo de tecnología, pero en el agua, o sea, eran barquitos, pues, imagínenselos, que estaban haciendo todo este trabajo. Seguimos trabajando, compramos impresoras 3D. O sea, nosotros hicimos con estas impresoras 3D, pues, los modelos que hace uno para las presas, ¿no? Para las presas, 3, 4 presas que estábamos haciendo en ese momento, se hicieron las entradas, las obras de toma, hicimos rodetes de turbinas con impresoras 3D, ¿no? O sea, aplicado esto realmente haciéndolo de verdad, ¿no?
Obviamente, pues toda la parte de robots, son muy viejos en nuestro país, los robots que mete uno en las tuberías de drenaje, se hicieron. Vamos, llegamos a hacer un campus inteligente del INTA, hicimos el Smart INTA, que algún día sería, bueno, no sé si, no hizo que va a platicar Elizabeth, pero hicimos el Smart INTA, ¿verdad? Donde están pues ya metidas todo este tipo de tecnologías. Desde luego colaboramos con otras instituciones, con muchas dependencias de la universidad, para crear el laboratorio de observación de la Tierra, que cuando surgió el GOES-16, el satélite, pues cambió, fue de otra dimensión, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas, y esto es muy reciente, ¿no? Cuando entra el GOES-16 y lo pone a disponibilidad de todos nosotros, cambia la dimensión de todas las observaciones y obviamente pues, el manejo de datos, ¿no? Y ahorita ya sin Big Data, sin cómputo en la nube, nada de esto podríamos manejarlo. Y nos asociamos, incluso todavía está por ahí en el INTA, en este laboratorio de observación de la Tierra. Y bueno, ¿qué decir? Bueno, muchas de estas cosas están utilizándose en México, ¿no? En materia de agua. En el campo, el riego de alta precisión, ¿verdad? Se hace en el norte, de veras, y ve uno, ¿verdad? Que hay drones y hay inteligencia artificial e Internet de las cosas que se están aplicando. Sin embargo, nos falta mucho todavía. Si uno ve los avances que tienen las ciudades en Dinamarca, en España, en Estados Unidos, hay mucho. Ojalá nos platique de esto Elizabeth, porque de eso también hicimos mucho trabajo. A mí me da muchísimo gusto, Elizabeth, que venga a compartir con nosotros y obviamente pues, todo lo que más ha desarrollado usted por su cuenta. Pues yo quisiera decirles simplemente que los dejo en manos de una persona joven, como dijo Mauricio, que además ha sido muy comprometida, ¿no? En el congreso, en el 28 congreso de nuestro colegio, incluso se me desmayó por ahí, en fin, pero se entregó a la organización de nuestro congreso. Pues mucha suerte, Elizabeth, gracias por colaborar. Muchas gracias, Mauricio, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos la palabra a Elizabeth para que nos haga su presentación, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, voy a empezar. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al comité editorial. Por ahí empezó esto, como lo comentó hace una semana el ingeniero Mauricio, pero también al doctor Arreguín por sus palabras. La verdad es que todas las experiencias que he tenido han sido muy gratas y sobre todo porque se aprende mucho. A mí me parecía como que una hora nos iba a dejar ver bastante, pero la verdad es que sí hay mucho que contar del agua. Y lo que ustedes me dicen ahorita es raro que se mencione. Va muy de acuerdo a lo que voy a platicar. Pero empiezo compartiendo pantalla y de una vez empezamos con la historia. Espero ya se vea. Sí, todo está bien, Elisa. Muy bien. Bueno. Este es el título de la presentación. Lo que vamos a mencionar es sí tecnología y sí en torno a la tecnología, pero aterrizándonos en lo que podemos hacer en el sector agua. Honestamente, no es algo que yo me encontrara hace 11 años, por ejemplo, cuando egreso de la maestría y ya me enfoco en esta parte, que ya dentro de la ingeniería civil, la parte del agua. Es algo que ha ido desarrollándose precisamente por esos años, empieza a ser mucho más conocido, más difundido. Y bueno, estos son los puntos que voy a tocar en esta hora, espero que sea un poquito menos, ¿verdad? Pero bueno, la evolución primero, luego el concepto de Digital Wire, después cómo ayuda la tecnología en un conjunto o en conjunto, cuándo es disruptiva, cuándo no es disruptiva. Vamos a aterrizarlo también desde el punto de vista de los recursos. La pedagogía 4.0, que es algo que está tomando mucha fuerza ahorita, pero enfocada a materia de agua, porque nos importa tanto. Hacia dónde vamos o podemos ir y las conclusiones. Bueno, empiezo con esta nota. Esta nota es de hace máximo una semana, unos 7 días. Es la inversión que se hizo para la compra de supercomputadoras. Aquí menciona la cifra, nada despreciable.
Y esa cifra es invertida en supercomputadoras que van a utilizarse en la NOAA. ¿Para qué? Para predicción. Y vamos a ver por qué es tan importante en el sector agua cuando hablamos de la atmósfera. Una de las primeras necesidades que surgieron cuando se trató de aprovechar el agua fue la medición. Entonces, las mediciones al inicio eran así, ¿no? A mano, a pie, construyendo algo artesanal, construyendo algo experimental. Pero hemos llegado ahorita a ocupar desarrollos de otras áreas que a veces ni nos enteramos que ya están operando o aplicando. Y lo mismo ocurre con otros campos, donde ya estamos usando drones para mediciones, y aunque estemos en el sitio, por ciertos aspectos y ventajas, no son más útiles. Bueno, ¿qué variables nos interesa medir en el sector agua o el sector hídrico? Algunas son temperatura, dirección del viento, precipitación, que esa es de las más conocidas, tal vez. El nivel en los embalses, de hecho lo que ven en la imagen acá atrás es Malpaso. El nivel en los ríos. Y otras que muchas veces nos suenan como también lo medimos, ¿no? Pero son estimadas en realidad, como la evaporación en un embalse, la velocidad de un ciclón tropical, el escurrimiento en una cuenca, ya sea pequeña, ya sea grande, son valores que no vamos a medir exactamente, son estimados. Y el volumen almacenado en un embalse o el caudal en un cauce, en un río. Ahora, la modelación, ¿cómo pasamos de la imagen de la izquierda, donde necesitábamos cuartos completos, a algo que tiene más potencia, pero que tenemos al alcance de la mano, que tenemos al alcance de ordenarlo por internet y que nos llegue en cuestión de días, con las características que se requieran, tan potente como lo necesitemos? Vamos a ver una evolución. Son saltos muy grandes, pero era la forma en la que podíamos ver más o menos de qué se trata esto, ¿no? Cómo se acelera. Por ejemplo, 3000 años antes de Cristo estábamos hablando de los primeros embalses. Después, 500 años antes de Cristo, estamos hablando de los primeros registros de precipitación en Grecia. Ya en el siglo XVII vemos las primeras mediciones hidrométricas en el Sena. Ya nos empieza a interesar, bueno, pero aquí ¿qué pasa? A finales del siglo XIX vemos los primeros modelos ya basados en datos. Ahorita vamos a aclarar ese punto, pero en concreto, un modelo de este tipo está basado en información y no conocemos exactamente la relación que hay entre lo que entra y lo que sale, pero sabemos que está relacionado. Esa es la diferencia a cuando aplico un modelo basado en la física del fenómeno. Ya en 1889, por ahí de la misma época, ya hay mediciones diarias, o sea, ya se estandariza, ya tenemos que contar con la información todos los días. A principios del 20 ya hay una red de casi 300 estaciones en Suiza. Ya a mediados tenemos la primera modelación para pronóstico haciendo uso del ENIAC. Y en el 57, muy poco después, con relación a lo que estamos viendo antes, a los avances, teníamos ya el primer lanzamiento. 3 años después se lanza el primer satélite meteorológico. En 2012 es cuando empiezan a sonar ya el concepto de Deep Water. Y en 2016 tenemos el lanzamiento del satélite que mencionaba el doctor hace un momento, el satélite GOES-16, que supera por mucho a su generación anterior. Como vemos, aunque gráficamente o esquemáticamente no se alcanza a notar, pero sí en los años estamos viendo el avance, cómo va incrementando en velocidad. ¿Qué usos le podemos dar a un equipo de supercómputo como el que les contaba al inicio que se compró? Bueno, si lo sondeamos, nos aparece, es muy repetitivo, ¿no? Hidrología, modelos, atmósfera, pronóstico, sistema terrestre, modelación numérica. Todas esas son las aplicaciones, pero crecen y se multiplican constantemente. Si yo hiciera una síntesis muy resumida, muy somera también, de las aplicaciones, las puedo clasificar en dos: almacenamiento y procesamiento. Almacenamiento de datos, que pueden ser imágenes de radar, de satélite o productos satelitales, o productos de radar, en realidad, datos de precipitación, de nivel, de caudal, de temperatura, modelos de elevación digital, resultados de las modelaciones, que es muy importante también para lograr evaluar qué tan bien está trabajando,
Y si estoy hablando de procesamiento, bueno, entonces necesito software. Ese software va a estar instalado en un equipo. Puede estar aquí conmigo, puede estar en otro lado, de eso vamos a hablar más adelante, pero necesito capacidad de cómputo. Muchas veces decían o me llegaban a preguntar, ¿por qué tu equipo es rentado? ¿No? ¿Por qué tú tienes un equipo permanente con el que tú no te estés pensando que el siguiente año o 2 años se va a cambiar? Bueno, porque el equipo sí envejece con respecto a las necesidades, a la demanda, por ejemplo, de las aplicaciones. Y también necesitamos a veces instalar un modelo en un equipo y conectarlo a otro. O sea, un solo equipo a veces no puede con todo, ¿no? O por ventajas, para que el procesamiento sea en paralelo, vamos a necesitar esa capacidad de cómputo. Ahora, en el sector agua, cuando hablamos de uso disruptivo, lo que requerimos es cumplir con los objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Optimizando el uso del líquido, descentralizando su gestión, desde recolectar agua o hasta utilizar los residuos para generar energía. ¿Qué pasa en el sector agua? Bueno, tenemos, como comentaba en el artículo que algunos ya leyeron, tenemos condiciones más restrictivas. O sea, nos van cerrando como que el camino, nos van diciendo, ya no te puedes ir por esta avenida tan amplia, ¿no? Te voy a cerrar el camino, ya tienes más obstáculos. Entonces, una de las estimaciones más concretas que encontré, por ejemplo, es que para 2040, sin medidas adicionales, el 44%, o sea, casi la mitad de las ciudades vulnerables van a estar vulnerables debido al aumento de las demandas agrícolas y urbanas. Es decir, nos vamos encontrando cada vez con más y más y más vulnerabilidad. Ahora, el concepto de digital. Bueno, aquí vemos algunas imágenes que aparentemente podrían no estar conectadas, ¿no? Un modelo, un esquema, un sistema de embalses, código, que lo vamos a ver y nos vamos a encontrar cada vez más, que en algún momento pudimos trabajar sin enterarnos de qué pasaba dentro de un modelo, pero ya no va a ser así. Y bueno, esa foto que ven ahí, precioso lugar, es el Usumacinta, nuestro cauce con mayor gasto en el país. Si sondeamos, por ejemplo, el concepto tal cual Digital Water, nos aparece todo esto. Está relacionado y se entrelaza con muchas áreas privadas, públicas, académicas. Si sondeamos, por ejemplo, Smart Water, que también es otro sinónimo que se le da, bueno, nos aparecen desde medición inteligente, por aquí está ciudades inteligentes, y aquí adelante vamos a ver un ejemplo de lo que se está trabajando en esa dirección. Ahora, ¿cómo vamos en cuanto a las publicaciones formales de estos temas? Como les decía, despegó en 2012, pero todas las tecnologías que se han ido desarrollando vienen desde los 70s o incluso antes, como les comentaba, ¿no? El lanzamiento del primer satélite meteorológico. Entonces, todo esto ha ido creciendo y aunque aquí se observa una caída es simplemente porque los registros no están hasta las referencias, ¿no? Se tardan en actualizar. Pero estas son las publicaciones que podemos encontrar si me cierro o si limito al sector agua, porque en realidad está afectando la tecnología inteligente, como se le llama, a muchas áreas. Bueno, ¿y a quién le interesa? En nuestro continente, bueno, el vecino del norte está muy interesado y es quien está haciendo e invirtiendo más en investigación sobre ese tema. ¿Y qué áreas están involucrando? Bueno, ciencias de la computación es la fuerte, como vemos aquí, con 26%. Y tenemos ciencias sociales, que parece que está un poquito menos relacionada, pero también va de la mano. Es decir, yo puedo agregar en un modelo el efecto que va a tener socialmente de una obra. Adelante vamos a platicar de eso. Por aquí, bueno, en la gráfica de la esquina vemos igual, ¿no? El número de porcentajes, ¿no? Publicaciones que tienen, perdón, por país, a la cabeza quien está más interesado, casi con 300 en estos últimos 30, 40 años. Y bueno, ahora vamos a hablar en concreto de algunos productos. Los productos satelitales, tiene esto 63 años. Se han lanzado más de 5,000 objetos al espacio. De estos operan alrededor de 3,000. Un segundo, está cargando. Bueno, aquí lo que estamos viendo son productos satelitales, que comúnmente les vamos a llamar imágenes, pero puede haber derivados de estas.
La primera es de 2015, la segunda 2016, seguimos con 2017 y terminamos con 2018. Y así de un vistazo, pareciera que no hay gran diferencia, pero ¿qué tal si nos enfocamos ahí? Ahí podemos distinguir cómo está cambiando, cómo está bajando, cómo baja más en 2017. Este es el vaso de Angostura, el vaso más grande, en el cuerpo de agua artificial más grande en nuestro país. 2018 y 2019 se recupera. Y si me voy a los datos, estos son datos de nivel, que sí tenemos, digamos, medición, ¿no? De manual, con una persona, va, revisa una escala, la reporta. Estos datos nos muestran, aquí están los mínimos, pero estos años que estoy checando, que fueron en las imágenes 2015, 2016, bajó más, 2017, se está reflejando. Y en 2018 se ve también que hay una recuperación, que la podríamos corroborar con la imagen de 2019. O sea, así de relacionado está la información que obtenemos a distancia con lo que medimos en superficie. Otra de las cosas que tenemos como tecnología o como parte de esta agua inteligente, agua 4.0, son los servicios en la nube, perdón. Los servicios en la nube surgen porque el mantener un centro de datos como tal requiere condiciones de temperatura, condiciones de humedad, requiere la actualización de los equipos en sí, que no son equipos los comúnmente que adquirimos para trabajo académico o trabajo en una empresa, sino superan esos costos. Y entonces ya hay quien pueda hacer eso, aparte de que ofrecer lo que le llamamos ahora ciberseguridad, con lo que nos tenemos también que ir familiarizando más. Todas esas condiciones, tanto para el hardware como para el software, las puedes ofrecer ahora a través de la nube. Es decir, tenemos que estar conectados a la red, pero podemos tener la capacidad de procesamiento cuando la requiera. Si yo solo requiero correr un modelo durante 3 semanas y hago pruebas y ya, entonces esas 3 semanas yo pago por un servicio, lo ofrecen, lo ocupo y después yo me olvido, esa persona está recuperando su inversión, pero porque está ofreciendo esos servicios a otras empresas. ¿Qué otra cosa o qué ejemplo tenemos? Muy común, Google Earth Engine, aquí nos falta una O, pero esta plataforma web hace eso. ¿Qué es lo diferente con un antecesor de este tipo de plataformas, que fue Google Earth nada más? Que aquí permite analizar la información geoespacial y que también nos permite entrar a los scripts, a los códigos y ver lo que está haciendo. Entonces, es una forma de procesar o de analizar información sin tener yo que contar con toda la capacidad de almacenamiento, porque puedo elegir de un catálogo y descargar lo que me sirve. ¿Qué otra área también nos interesa mucho y cada vez nos va a interesar más? La inteligencia artificial. Bueno, aquí hay unas palabras que quiero destacar. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial en concreto? Bueno, puede analizar o detectar cuando tenemos una baja eficiencia en la medición, también en fallas en un equipo de bombeo, y nos puede ayudar a reducir o minimizar pérdidas por fugas, por ejemplo. Todo esto también puede tener impactos que más adelante podemos platicar, pero esto es lo que nos ayuda. Yo recuerdo una de las presentaciones que ya tuvieron ustedes, muy detallada y muy buena sobre inteligencia artificial. Pero bueno, de todo eso que nos explicaban ahí, esto es lo que podemos aprovechar. Bueno, el sector agua comparte las características que se asocian a este concepto de Big Data, que son variedad, velocidad, veracidad y valor de los datos. Variedad es lo más claro que podemos ver desde el inicio de la presentación, donde les empezaba a platicar, bueno, y generan datos a partir de mediciones a mano, mediciones manuales, mediciones con equipo en superficie, pero ahora también tenemos mediciones desde el espacio. Eso es lo que nos hace también ahorita ya tener un volumen de datos considerable que nos obligan a usar tecnologías distintas, lo que les platicaba, ¿no? Van de la mano. ¿Por qué no podemos dividir o usar una sin la otra? Bueno, porque estamos trabajando con grandes volúmenes de información, pero con una variedad que no habíamos usado antes y también necesitamos, por lo tanto, gran capacidad de procesamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo que pasa? Tenemos mucha información y en eso muchos estarán en desacuerdo y los comprendo perfectamente porque hay cosas que aún no están midiéndose.
o que aún no se están estimando. Sin embargo, hay otras que ya acumulamos durante 50 años información de aforo y que no hemos analizado el comportamiento a detalle en cada cuenca, por ejemplo. Hay veces que me tocó recibir solicitudes de información y que me decían, es que voy a hacer una obra en tal cauce y necesito datos. Y resulta que ahí no teníamos una estación hidrométrica, que era lo que nos hubiera permitido responder eso, ¿no? Y cuánto espero, ¿no? Que se acumule en este cauce. Bueno, de acuerdo con el reporte de 2020 de Strategic Directions, el 57% de los organismos operadores, esto en Estados Unidos, afirman que están generando grandes volúmenes de datos sin hacer uso óptimo de estos. Y esto no es solamente en el caso de organismos operadores. Esto, como les digo, sí ocurre porque hay momentos en los que uno recapacita y dice, bueno, pero tengo información de, no sé, 40, 50 sitios, ¿no? Que no he analizado. Cuando me pongo a analizarla, nos encontramos con que la calidad de los datos no es la mejor, que podría mejorarse. Y eso es parte también de lo que nos va a ayudar a revisar la tecnología. Bueno, cuando hablamos de disrupción, y aquí es lo más aterrizado y me agradó bastante porque lo relaciona con muchos de los conceptos que ahora me encuentro ya en cuanto al doctorado, ¿no? En cuanto a los objetivos que debo plantear o qué es lo que debo esperar de mi propio proyecto, no nada más ir buscando o viendo qué puedo hacer. Hay una definición de Butch Kopp. Él es un experto en temas de tecnología, de tratamiento de aguas, y dice que cuando algo es disruptivo, se le da el adjetivo de disruptivo, es porque es una solución al menos 20% más eficiente que la alternativa existente o las alternativas existentes. Ese valor nos va a decir mucho, nos va a ayudar o nos va a orientar qué estoy esperando, qué puedo exigir a lo que quiero aplicar o implementar. Ahora, vamos con las aplicaciones. Dos ejemplos. El primero es un gemelo digital del puerto de Rotterdam. Hay una parte, un elemento que ya están aplicando, que ya empezó desde 2016 a ser movido, trasladado para que haga la medición de las variables que he visto ahí. Es vibración, inclinación, posición, ruido, contaminación del aire, humedad y temperatura. Y sí, esas son variables que nos interesan, ¿no?, en el sector agua. Es un contenedor inteligente, está equipado con sensores y también con paneles solares, de manera que van midiendo cuánta energía va a ser capaz de generar cada contenedor que vaya por la misma ruta. Ya sea que viaje en un buque, ya sea que viaje en tren o viaje en camión, se están monitoreando esas variables. ¿Y cómo se ven? Se ven así. Y son perfectamente entendibles para muchas de las personas ligadas o no ligadas a estas áreas, ¿no?, tanto de agua como de transporte como de energía. Otro ejemplo, bueno, y me voy muy rápido, yo sé, pero el gemelo digital de Zurich, por ejemplo, para la planeación urbana. ¿Qué me está permitiendo? Me está permitiendo visualizar cosas a lo mejor que se me podrían haber escapado, que no estoy contemplando, pero que ahora lo tengo y lo tengo visible. ¿Qué estamos viendo en las imágenes de abajo? Bueno, en la primera que se ve con colores son ruido, es contaminación de ruido. En del centro, que tiene unos tonos rojizos y rosas, es contaminación del aire. En la que se ve un color morado, como un tipo noche, es porque están monitoreando la contaminación por radiación de equipos durante la noche. En la esquina de abajo, donde se ve un cauce, eso es la potencia, la capacidad de generación fotovoltaica que se está también modelando. Y por último, bueno, cómo es la visibilidad desde ciertos edificios de la ciudad. Es una representación virtual. Esto también, recuerdo que ya hubo una sesión que tuvieron donde comentaban, ¿no? Pero los alcances son de verdad, como lo plantean ellos, lo que buscan es hacer una simulación, una representación digital para poder planificar y enfrentar el cambio climático. Si están viendo ya el potencial y están invirtiendo bastante, pero eso sí, no es cuestión ni de meses ni de 1 o 2 años. O sea, sí se ha estado, me parece que esto empezó
Pues en los años 90 empezaron a monitorear, pero en 2013 es cuando hicieron el primer levantamiento LIDAR de la ciudad. Entonces eso ya tiene 7 años, ¿no? Están trabajando con miras a lograr algo así. Ahora, lo que vemos aquí, y me voy a ir más rápido porque ya se nos va el tiempo. Bueno, en esta animación, que es en realidad pues están usando la herramienta de realidad virtual para explicar los peligros de una inundación repentina. ¿Qué es lo que está explicando? Bueno, esos son los factores que contribuyen. Una lluvia intensa, una zona propensa a inundarse porque es una zona baja, y también un suelo saturado. Esas son condiciones que nos van a hacer sufrir una inundación aunque yo no esté en la zona que está lloviendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le llama flash? Porque es cuestión de minutos que ocurren. Pueden ser 15, 20 minutos en los que el agua sube, alcanza ahí, por ejemplo, son 20, 30 centímetros, pero ya es capaz de arrastrar objetos, ya es capaz de detener vehículos. Cuando sigue subiendo y se incrementa la velocidad, bueno, es cuando ya es capaz de arrastrar los vehículos y también objetos, ¿no? Que se va a ver más adelante, pero grandes, que son una amenaza inminente para la gente que se encuentre ahí. Entonces, todo esto está explicado desde hace mucho tiempo, probablemente, no sé, décadas, ¿no? Que ya se tiene identificado el fenómeno como tal. Pero es con este tipo de visualizaciones que lo podemos dejar claro para la gente que va a estar expuesta. Esto es el uso de tecnología, digamos que para comunicar, ¿no? El nivel de amenaza o la gravedad de la amenaza que se puede presentar. Se asocia o se le restringe a un periodo de 6 horas, pero les comentaba, es cuestión a veces de minutos, 15, 20 minutos que ocurren ese tipo de fenómenos. Bueno, más adelante. Esto es lo que pasó en las últimas 2 semanas. Esto es en septiembre, en 3 puntos de la República. Zapopan, que está aquí abajo, donde hubo arrastre de vehículos. Monterrey, donde hubo daños a los bienes públicos importantes. Y la Ciudad de México, que bueno, es tal vez la que tenga mayor difusión, ¿no? Siempre me encuentro casi porque en los otros puntos es como más local lo que se difunde. No alcanzamos a veces a enterarnos de todo. Pero esto solo es en este mes, ¿no? Y todavía nos falta una semana. No sé qué pueda pasar. Esto es en mi ciudad, en la eterna primavera. Es el desbordamiento de una barranca que aquí era raro. Y esta semana llevamos 3 eventos de inundación en una zona de Cuernavaca. Ahora, hay algo, y regreso a la modelación, que les comentaba yo que para el modelo o el gemelo digital dijeron, bueno, pero ya tenemos el levantamiento, ¿no? Esto es lo que sería la entrada para, no es un producto como tal en sí, para ya resultado, es la entrada. ¿Qué otra cosa podría ser lo que necesito en mi caso como sector agua y rumbo a lo que, o en torno a lo que voy a interesarme en la tecnología? Bueno, ¿cómo mido en superficie con estaciones? ¿Y cómo sé lo que está ocurriendo o lo asocio a un fenómeno con modelos de la atmósfera? ¿Qué otra cosa me sirve? Radares. Muy importantes, eso me di cuenta en el tiempo que estuve en Chiapas, que aunque los productos satelitales son útiles y las mediciones en superficie son útiles y pueden tenerse cada hora los datos de un punto específico que nos interese, pero el radar les permite a los meteorólogos operativos ver lo que está pasando en la zona, o sea, en una zona pequeña. Es como tener una lupa, ¿no? De lo que pasa en la imagen satelital o el producto satelital, pero quiero ser más preciso, entonces me voy al radar. ¿Qué otro? Bueno, los productos satelitales que ya platicábamos y el uso y cobertura de suelo, eso también es muy importante. Si menospreciamos eso, va a pasar lo que comentaba en la animación, ¿no? Con realidad virtual. También las condiciones del suelo de saturación las estaría ignorando. ¿Cómo cambia el suelo? Bueno, esto es una animación, es de un diseñador gráfico que se ha dedicado a hacer estos productos, que me encantan porque de verdad permiten visualizar los cambios que se tienen. Esto es cuestión de a lo mejor décadas, pero no se puede menospreciar los cambios que hay, dado que las obras tienen una vida útil de décadas, las obras hidráulicas. Entonces tenemos que considerar eso como algo relevante y monitorearlo hacia dónde va.
Ahora, hay veces que cuando presentamos esto, y puede ser un tomador de decisiones, pues lo va a ver como muy feo, ¿no? Como muy, eso es esa línea que me dice, o sea, realmente no es tan atractiva como esperan, ¿no? Tal vez lo que quisieran sería una animación muchas veces, o un modelo que está trabajando y actualizándose constantemente. Entonces a veces menosprecian el resultado, pero lo importante aquí es que podemos responder preguntas como esa. ¿Qué nivel espero que alcance un río? ¿Qué colonias podrían sufrir inundaciones? ¿Cuántas personas deben ser evacuadas? ¿Cuánto tiempo tengo para evacuarlas? Todo ese tipo de, todas esas respuestas no tendríamos la posibilidad si no hacemos o si no corremos un modelo que no dé, sí, algo tan sencillo como una gráfica, pero que me da un valor contra el tiempo. Ahora, ¿cómo llego a la disrupción? Y retomamos lo que mencionamos hace rato, ¿no? De que aterrizamos que lo que queremos es ser más eficientes. Entonces, la eficiencia se trata a veces de minimizar o a veces de maximizar. Y siempre de considerar las restricciones que tengo. Eso no es cosa sencilla. O sea, eso es tarea que puede llevar meses. Y sería como formular una pregunta, formular la pregunta adecuada. ¿Qué es lo que veo allá abajo? Bueno, es la entrada de lo que va a entrar a un embalse, lo vuelvo o lo represento con números. Ahí está un hidrograma y un dietograma. Y ya de esa forma puedo saber lo que espero que mi obra reciba. Ya que espero esto, ya que sé cuánto voy a recibir, entonces digo, no necesito sacar tanta agua. Tal vez con sacar la mitad, ¿no? Por algún motivo yo espero que llegue al NAMO o al NAME, pero resulta que no va a llegar, que estaba sobreestimando. Entonces, esa agua que no voy a tirar, la puedo aprovechar en los usos para los que de por sí está destinada. Pueden ser diversos. Si esos usos involucraran, por ejemplo, el riego, pues también tengo una forma de monitorear las condiciones de mi suelo. ¿Qué tal si el suelo está húmedo todavía o espero que llueva en los siguientes días también? Entonces, el suelo no va a necesitar ahorita riego. Y eso ya se ha hecho. O sea, sí es posible darle un aviso y decirle al agricultor, mira, ahorita no tienes que preocuparte porque en unos días, ¿no? Vamos a tener eventos de lluvias importantes y además tu suelo está en buenas condiciones de humedad todavía para tu cultivo. ¿Qué hay cosas que tenemos que cambiar? Bueno, y esto es nada más ciertos puntos, ¿no? Y voy encaminándome ya a ir puntualizando, a ir desglosando conclusiones. Hay procesos que todavía se hacen manualmente, o sea, recolectar la información, a veces está en registros como los que se ven ahí, son a mano, entonces eso no lo tenemos digitalizado, esa información y entra en el grupo de variado, ¿no? Es tipos de información varios. Hay otras ocasiones en las que por ser precisamente así el proceso, yo tengo interrupción de mi información. Entonces, si había un pico ahí abajo en un hidrograma o en un limnigrama que estoy viendo aquí, niveles de ríos, ese hueco puede que esté omitiendo algo importante. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, implementar un sistema de medición continua. Otra cosa que vemos aquí, bueno, la gráfica de arriba está mostrando cómo va en descenso en los últimos años el presupuesto para la Comisión Nacional del Agua. Y en rojo vemos acá cómo va o cómo tenemos picos en los daños por eventos hidrometeorológicos, ¿no? Entonces, vamos para abajo en una cosa y vamos viendo que tenemos que responder a otra. Que hay abajo, bueno, un mapa que muestra nuestros radares, que les decía, son como lo que nos permite hacer un zoom in y que son muy relevantes en cuestión de eventos. Bueno, ya paso, esta vez la última parte, también está mencionado en el artículo que les comentaba. En los últimos meses hemos pasado de esto, a trabajar de forma aislada, a trabajar en una oficina o en casa, pero ya no estar concentrados en un lugar. De tener que llegar a acuerdos de forma personal a tener que hacerlo en una sesión, ¿no? Con tiempos limitados. Eso sí, tal vez haya beneficiado en esa parte, que tenemos que llegar con nuestra lista de puntos a tratar y nada más. Bueno, la visión tradicional que se tiene para abordar el estudio de los recursos hídricos sería algo así, haciéndolo, desglosándolo, ¿no? En materias o en áreas. Hidrología superficial, subterránea geohidrología, hidráulica mecánica, sistemas, etc. Y así nos podemos seguir. Y aunque vamos especializándonos, el enfoque debe llevar un título y muchas veces tenemos que restringir los temas tratados
precisamente por los tiempos. O sea, si quiere uno especializarse en algo más, tendrá que tomar algún curso de actualización o diplomados o trabajar o desarrollar un doctorado, ¿no? La idea es esto. Cuando yo lo estudio por primera vez, me lo presentan como está arriba, muy separado y muy definido, encuadrado, ¿no? En su área, cada quien. Pero en la realidad yo me encuentro con problemas en los que no distingo esa línea divisoria. O sea, la realidad es que debo aplicar herramientas de más de un área. Y esto es solo un ejemplo muy, muy, muy simplificado. ¿Qué pasó? Bueno, con el tiempo empezamos a estudiar y a observar y a tomar notas y a hacer mapas. Después empezamos a sistematizar procesos y a codificarlos. Después dije, pero también necesito visualizar. Bueno, entonces vamos a invertirle a la visualización y vamos a hacer escenarios y vamos a correr 10 veces para estar preparados para los 10 escenarios. Pero también ahora quiero que mis datos que están midiéndose continuamente, que son muchos ya, alimenten un modelo y ese modelo lo esté procesando sin parar. Y me esté mostrando todo lo que va cambiando y cómo va cambiando. Y cada momento y cada 10 minutos recibo información satelital y lo quiero y la quiero procesar, no nada más la quiero ver y guardar. ¿Qué me estoy encontrando en el sector agua? Bueno, con estas condiciones me topé con que a los expertos en tecnologías de la información y la comunicación les tengo que explicar a veces qué pasa en el sector agua para que me puedan resolver un problema. Y a los expertos del sector agua les tengo que explicar cómo funciona la herramienta que el experto en TIC me preparó, porque ahora va a usar esa herramienta. Pero son dos mundos diferentes que tenemos que compartir información de un lado para el otro, para que las herramientas, ya una vez que están desarrolladas, las usemos y las mejoremos. Y le podemos explicar, mira, necesito que haga esto y esto y esto, y que me permita visualizar el resultado y que yo pueda alimentarlo y que pueda sacar y que pueda graficar. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, hay algo que se empezó, un concepto que se empezó a manejar en el área de sistemas computacionales y que no tiene tanto, a lo mejor tendrá unos 20 años, ¿no? Que empezaron a manejarlo ya más y últimamente pues, se ha hecho más necesario este tipo de pensamiento. Debemos descomponer o subdividir los problemas o las situaciones que queremos analizar, porque a veces, bueno, hay cosas que sí me sirven, que puedo dejar como están. Total, descompongo. Después voy a reconocer el problema en realidad que tengo. Más adelante voy a diseñar un algoritmo y voy a abstraer. Aquí adelante tengo un ejemplo. Si yo descompongo, voy a decir, por ejemplo, el problema es este, ¿no? La situación es esta, lo que veíamos hace rato, una inundación repentina. Pero, ¿cuáles son los elementos que puedo descomponer? Bueno, el incremento del escurrimiento, qué características tiene, la zona urbana que hay alrededor, la exposición, la vulnerabilidad, las actividades económicas que hay ahí, los efectos del flujo. Si quiero, por ejemplo, identificar el problema, bueno, digamos que aquí ya está identificado, ¿no? Al rebasar la capacidad de mi cauce, no tengo control del área que ocupa el flujo. Sale, pero no tengo control, no sé hasta dónde puede llegar. La abstracción que puedo ver acá abajo es lo que se hace, es, bueno, vamos a darle valores a lo que voy a ingresar, a lo que lo que puedo medir. Y lo abstraigo como un esquema. Una vez que tengo diseñado un algoritmo, puedo llegar a una solución, a una representación, que al final es lo que me va a ayudar a identificar si tenía razón o no tenía razón, porque igual me está faltando algo. ¿Qué me permite hacer? Bueno, una vez que tengo esa modelación ahora, con la información que tengo, con los levantamientos, la puedo montar ahí y ver si realmente coincide con la realidad. Ahora, vamos a hacer una comparación, y esto ya estamos cerrando casi. La tradicional o la visión tradicional de la pedagogía contra lo digital. Lo que solía ocurrir es que participaba uno a uno. Se hacían preguntas, cada quien participaba, escuchaba, pero ahora, pues a veces ocurre simultáneamente, ¿no? Todo el mundo escribe comentarios, todo el mundo mandó la respuesta y es simultáneo y tiene uno que ir contestando uno a uno, pero ya no está escuchando uno si se repitió o si ya lo dijeron. Se le ocurrió a alguien, lo comenta. Había una herramienta para cada fin. Es decir, si vamos a hacer una medición, bueno, salimos a campo, vamos y revisamos. Ahora hay una sola herramienta para muchas actividades. Ejemplo,
esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Una sesión en la que podemos interactuar, en la que yo podría conectar un pizarrón, escribir. Y aquí mismo abro una aplicación y aquí mismo hago la modelación y comparto mi pantalla. Entonces, en un mismo ambiente, entorno, hago todo. Durante las sesiones se plantean dudas solo de forma oral. O sea, yo hablo, levanto la mano. Ya no. Ahora puedo mandar un esquema que estuve trabajando en esto, ¿no? Véanlo. Y puedo escribirlo o puedo hacer una animación y presentarlo y decir, de en esto tengo tal duda. La interacción durante el tiempo delimitado, bueno, es que aunque terminamos esta sesión, podemos escribir correos, podemos mandar mensajes, y es una comunicación constante. El análisis de resultados de forma secuencial. Hay herramientas que me permiten verlo en tiempo real y más adelante les voy a presentar una pequeña encuesta en la que eso pasó. O sea, conforme yo iba viendo las respuestas, yo iba revisando, iba viendo el comportamiento. Iba diciendo, bueno, para empezar tengo, ¿no? Respuestas de tal edad, de tal área, de tal zona. Nos permite eso ahora. Los esquemas elaborados en el momento. Ya no dependo de eso, ya puedo tener esquemas y puedo simular su construcción cuando estoy ya transmitiendo lo que yo quiero, ¿no? Explicando el proceso. Pero ya está hecho, ya conozco el resultado. Dependía de un material limitado, porque dependíamos de cosas como esta, ¿no? De hojas, de impresiones, ya no. Es simplemente descargar de una plataforma la información. Hay habilidades que eran vigentes durante años, ya no. Necesitamos una capacidad de adaptación constante. Nos está pasando, ¿no? La capacidad de concentración cuando estamos en este ambiente no es lo mismo que voltear a ver al compañero y preguntarle y comentarle o externarle una duda. Ahora tiene que ser aquí y a veces compartirlo con todos. Ahora sí pasamos a las conclusiones. Bueno, ¿hacia dónde vamos y hasta dónde podemos llegar? Hay conclusiones que están mencionadas en el documento, espero lo lean. Estas son, en el sector agua, se estima que hemos tardado mucho en adaptar las tecnologías. O sea, vamos atrás de otras áreas. El conocimiento sobre las aplicaciones ya existentes está muy disperso. Si buscamos, ¿no? Hay gente con la que tuve la oportunidad de platicar cuando les invitaba a un evento que organizamos en el IMTA, un simposio de tecnología disruptiva, y me dijo, es que yo soy experto en inteligencia artificial, pero no tenía idea de todo lo que se podía hacer en el sector agua. Entonces, ni ellos tienen idea de la potencial aplicación de sus herramientas, ni nosotros a veces, porque está muy, muy disperso. La mayoría de los estudios y reportes sobre la adopción de estas fuentes está enfocada al abastecimiento en zonas urbanas. Tal vez será porque ahí es donde se concentra la mayor inversión muchas veces, o la viabilidad de inversión, porque son necesidades básicas, ¿no? De consumo y de alta densidad de población. Hay casos para los que el análisis de la tendencia lleva a concluir que la disrupción se va a dar porque vamos a lograr recircular nuestro recurso, porque vamos a aprovechar los residuos, perdón, y vamos a poder llegar a ser sustentables también de manera energética. ¿Qué palabra puede encerrar esto? Eficiencia, optimización. Y para lograr todo eso, bueno, tenemos que usar no solo las herramientas que se presentaron, sino también el cómo se combinen, el cómo se usen para el análisis de la información y cómo se van mejorando. Nunca va a ser igual a otras áreas, nuestra área en el sector agua. Aquí lo que estoy poniendo son las condiciones restrictivas. ¿Qué factores son ejemplo de esas condiciones restrictivas? Por ejemplo, tengo menos tiempo. ¿Por qué? Porque ahora las amenazas hidrometeorológicas son más frecuentes. O sea, puede que antes no me causaba daños una lluvia de una intensidad como la de ahora, pero ahora sí. Entonces, como sea, es una amenaza que ahora voy a tener más frecuentemente. Entonces, ¿qué respuesta tenía yo? Bueno, los modelos basados en datos, que me respondían en horas, que puedo modelar y que a veces tardan cuestión de 3, 5, 6 horas, 8 horas. ¿Qué puedo hacer que sea disruptivo? Bueno, ahora algo que me responda en minutos y que me muestre, como les decía, cosas que solo visualizándolo de esa forma tan similar a lo real,
pueda yo identificar ciertas cosas que estaba dando por hecho, que estaba pasando por alto. Tengo menos recursos. Bueno, estamos viendo y seguramente vamos a seguir viendo la asignación de recursos a otras amenazas. En este caso fue la pandemia, lo que está de verdad es abrumador a veces, ¿no? La cantidad de información que nos llega sobre este tema. Pero la estimación a través de, bueno, las respuestas que tenemos ahorita son estimar lo que va a pasar a través de productos satelitales. Y estamos haciendo uso de la medición en superficie, hablo a nivel nacional, porque sí requeriríamos incrementar la densidad. Y tenemos una estimación de lo que puede pasar 2 semanas antes, o casi, o más aproximadamente, ¿no? Y vemos si persiste lo mismo, bueno, es que sí va a ocurrir. ¿Qué podría ser disruptivo? Bueno, que tenga una estimación precisa, porque va a ser todo eficiente, vamos a tener productos satelitales, pero además los de radar, además tendríamos los modelos, además tendríamos la medición con la densidad adecuada. ¿Y qué podría ser definitivamente a lo mejor? Bueno, que eso lo conozca meses antes, para que esté preparado para saber cómo voy a operar, por ejemplo, las grandes obras de almacenamiento. Hay una mayor demanda, sí, por el crecimiento de la población, por la expansión de las zonas urbanas. ¿Qué hemos implementado? Bueno, tandeo, embalses, tratamiento, vedas. ¿Qué podría ser disruptivo? Bueno, avisar en tiempo real, dar los servicios críticos sin interrupción. Pase lo que pase, van a tener agua. Eso tendríamos que garantizarlo en un escenario no tan favorable como el que describimos. Hay otra lista de puntos, y ya también, si ya estamos cerca al final, los paradigmas que ya no funcionan. Esos estoy hablando tanto del sector como de la pedagogía que platicamos en la última sección. Bueno, la capacitación o enseñanza presencial es necesaria y mejor que la capacitación en línea. Ya no es válido esto. Podemos aprovechar mucha información y para formarnos y para prepararnos y para conocer nuevas herramientas que está disponible en línea. Requerimos reuniones presenciales para lograr acuerdos, proponer y elegir ya no. Eso se puede hacer también de forma como se ha estado trabajando, como nos obligamos, ¿no? Últimamente, las condiciones a lo que nos llevaron. El software con licencia es mucho mejor y es indispensable. No dudo que tiene ventajas. Sí es algo que he utilizado. Tiene algunas características, sobre todo que tiende a ser más amigable con el usuario, pero no es indispensable muchas veces. Y hay cosas por las cuales ya no debemos ser dependientes de él. Solo el personal de las áreas TIC necesita saber sobre ciberseguridad. No es cierto. Necesitamos involucrarnos en ese aspecto también. Tenemos amenazas que ahorita nosotros no vemos, pero que otros países ya tienen eso como algo hace 15 años, ¿no? Italia ya decía, bueno, pero es que podemos tener un ataque a través de la red. La información debe reservarse para que no haga mal uso de ella. Esa es otra cosa que está relacionada con el último punto que voy a tocar en otra lámina. Pero si reservamos la información, no estamos garantizando que las decisiones que se tomen sean las mejores. No siempre es así. El medio de comunicación con más impacto y que rige sobre temas serios es el medio escrito. Es decir, si yo me voy a consultar información sobre Big Data, sobre servicios en la nube, me voy a ir solamente a los papers, ¿no? De journals y voy a buscar el de mayor factor de impacto. No es cierto. Hay mucha información que podemos enterarnos y que nos puede ser muy útil a través de redes. Tenemos que ser muy cuidadosos, eso sí, formar un criterio de qué es lo que nos sirve y qué no nos sirve. Pero muchas veces la otra cara de esto es que tiene mucho impacto la información que le llega a la mayoría de la población y que muchas veces no tiene el entorno adecuado o el marco para interpretarlo. Entonces le dan la interpretación que ya viene de cajón, ¿no? Con la información. Para la gestión de recursos hídricos podemos apegarnos a metodologías tradicionales. Ya no. Ya estamos viendo problemas que no habíamos tenido antes, pero tenemos que ajustarnos, adaptarnos. Importa el qué decimos y el cómo es lo de menos tampoco. Eso es como decir que solo los expertos van a tener voz. Ahora tienen voz muchos representantes, entonces tenemos que considerar cómo comunicarnos con ellos. ¿Qué cosas hay que hacer inminentemente? Hay que cerrar la brecha de conocimiento sobre el agua.
mantener y densificar las redes de monitoreo, aprovechar las capacidades del software libre, ya lo mencionamos, desarrollar modelos a medida. No puedo comprar, por ejemplo, ¿no? Un modelo a una empresa, desarróllalo, hazlo, móntalo, opéralo y yo cruzarme de brazos. Hay que adaptarnos a una actualización constante. Es decir, tengo que estar enterándome, ¿no?, qué nueva herramienta hay, podría servir y podría ser una mejor inversión. Y hay que invertir en hardware para almacenamiento y procesamiento y visualización. No puedo escaparme de la inversión, lo necesitamos. Bueno, una reflexión final. Este es el sondeo que hice, que les comenté. Fue en cuestión de horas. Fue en 25 estados de la República que recibí respuesta. Ahí marca el rango de los 19 a 50 años aproximadamente, porque son las respuestas que recibimos, pero si llegan más se incluirán. Y bueno, a la hora de consultar en qué creían los mexicanos que se va la mayor cantidad de agua, el 37% dice que en la industria, cosa que sabemos que no. En realidad la mayor parte se va a la agricultura, pero si lo preguntamos, ese es el consenso, ¿no? La mayoría de las personas tiene eso en mente. Ahora, sobre la lluvia promedio, bueno, dicen que el 46% dice que llueve en 1,500 milímetros. Ahí dimos cifras redondeadas, ¿no? Sabemos que andamos en los 770, del 800, solo el 25%, la cuarta parte, tiene idea, ¿no?, de cómo es. Procuré que fuera gente fuera del sector, para que fueran pues respuestas del público en general. Ahora, cuando preguntamos, bueno, ¿y en el gobierno quién es responsable del servicio de agua potable? El 61% dice que es Conagua, cuando sabemos que no. Pero es algo que, pues en la generalidad eso piensa. Y esta fue tal vez la más curiosa, porque al preguntar cuántos litros son suficientes, pues decían que con 50 litros el 40% de la gente, pero al preguntar cuántos considera que gasta en realidad, dicen pues que 150. Pero si hiciéramos una consulta y dijéramos, ¿está usted de acuerdo que ahora por ley, ¿no?, con 50 litros, estamos viendo la primera respuesta? Bueno, el futuro ya está aquí, solo que no está igualmente distribuido. Una frase de Gibson. Es todo y muchas gracias. Pues magnífica conferencia, Elizabeth. Creo que aprendimos mucho, fuiste muy clara. Me quedo con los paradigmas, me quedo con la encuesta. O sea, hay mucho que hacer, ¿no? En términos de difusión del concepto, de involucrar a todos, ¿no?, en el conocimiento de agua, ¿no? Carlos, adelante, por favor, con comentarios y preguntas. Muchas gracias, Mauricio. Elizabeth, muchas gracias. Fíjate que yo recordaba a lo largo de... Bueno, pues primero pedir una disculpa a todo, ¿no?, nuestro auditorio por la falla técnica que tuvimos hace unos momentos. Es completamente responsabilidad mía. Tenía problemas con la red y sacaron a todos. Entonces, pues pedirles una disculpa. Es la primera vez que pasan 20 y tantas reuniones que hemos tenido, y pedirte una disculpa a ti, Elizabeth, por esta falla técnica que tuvimos. Disculpa. No lo entiendo, no sabes. Pasa. Que todos así es la tecnología, pues ni modo, ¿no? Pero es la tecnología, no nos había pasado, es completamente responsabilidad mía, discúlpame. Te decía pasen las mejores familias, pasen las mejores familias, no se apuren. Adelante, Carlos. Yo recordaba que en 2006 hubo una conferencia, una cumbre de la American Society of Civil Engineers, en donde se vislumbraba lo que tenía que ser el ingeniero civil para 2025. Y decían que para 2025 los ingenieros civiles, lo leo textual, prestarán servicio como maestros constructores, custodios del medio ambiente, innovadores e integradores, gestores de los riesgos e incertidumbres y líderes que conforman la política pública. Y después, en 2015, vino los compromisos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en donde el objetivo de desarrollo sostenible 6 es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Entonces, yo te agradezco lo que nos compartes, el tiempo que le invertiste a esta presentación,
Y la primera pregunta va muy de la mano con esto, que es del ingeniero Pepe Arta Sánchez. ¿Existe algún estudio de los riesgos del agua en México por efecto del calentamiento global? ¿Algún Micrófono. estudio del agua en México por efecto del calentamiento global? Como calentamiento tal cual está muy restringido, pero sí como cambio global. Sí hay un estudio, el primero me parece que fue en conjunto con el IMTA, si no mal recuerdo, el impacto del cambio climático. O sea, por eso abarca más del calentamiento, ¿no? Que hay otros factores en el clima. Pero ese estudio es del IMTA. Y así, ese está enfocado en México. Ahí lo que se mostraba era, por ejemplo, el déficit en la precipitación que puede ocurrir. También el incremento en la temperatura, que eso nos afecta mucho para la evaporación en los cuerpos de agua. También para el consumo. O sea, es decir, tiene muchos impactos, ¿no? Pero sería eso, el impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Puedo pasarles las referencias después. Gracias. Ingeniero Francisco Islas, ¿qué pueden hacer con la tecnología que nos presentas para ayudar al conflicto actual del agua en Chihuahua? Bueno, en eso es algo que honestamente sí tiene bastante tiempo, que es algo que en el sector nos ha estado preocupando. No va a ser algo como les comentaba de un día para otro, pero una de las cosas importantes que considero es que si uno concientiza haciendo visualizar a la gente cómo se gestionan los recursos y por qué, en las preguntas que les mostraba ahí se ve bastante pues la opinión pública, ¿qué opina? Está pensando que el consumo se va a intereses privados, cuando en realidad no es así. Entonces, una primera parte es, usa la tecnología y da la información, porque hay gente que me dice, oye, eso es importante, deberían saberlo. Bueno, es que es información pública, es información y que no se sabe y que no se conoce. Entonces, lo que está impactando mucho ahorita creo que es la presión social. Y esa presión social viene de alguien que tal vez no se había puesto a pensar, ¿no? En todas las implicaciones que tiene la gestión del agua, que tampoco está enterado de quién se encarga y por qué y cómo la distribuye. Entonces, una primera parte sería eso. Otra es lo que mencionaba en la optimización. Hay cosas que no se pueden resolver ahorita ya en 2 días, en un mes, pero que sí podemos ya implementar. Y aunque nos va a costar bastante, que también tomemos en consideración las necesidades, el impacto social como una restricción, porque eso se puede representar en mayor o menor medida. Y vamos a buscar minimizar ese impacto y vamos a buscar maximizar el aprovechamiento. Entonces, al final eso se puede representar y se puede meter a un código y se pueden buscar escenarios y se puede buscar el escenario óptimo y demostrar por qué es el escenario óptimo. Muy de la mano con lo que comentas está el comentario y la pregunta que nos hace el doctor Juan Carlos, bueno, que te hace el doctor Juan Carlos García Salas. Comenta, la decisión de invertir en tecnología para la gestión y la administración de los recursos hídricos recae, la mayoría de las veces, en tomadores de decisiones que no necesariamente conocen de la importancia del uso de tecnologías. La pregunta, ¿qué debe hacerse para convencerlos de la importancia del uso de tecnologías? Mostrarles resultados, de tal vez no, si no los tenemos en ese momento de nosotros, porque no se ha hecho ni siquiera una inversión inicial, pero mostrarle el potencial. Y eso creo que nos toca a veces a los ingenieros y nos agarran a veces de sorpresa y nos hacen la pregunta y a mí me llegaron, ¿no? Alguna vez en mi área y me dicen, a ver, pero muéstrame qué has hecho en estas 2 semanas que llevas con un consultor que te está enseñando cómo usar el software libre y te está enseñando a hacer programación y usar tus resultados del modelo. Y, o sea, no le respondí en ese momento, ¿no? Con láminas preparadas, pero la forma en cómo lo transmitimos tiene impacto y nuestro trabajo a veces es convencer. ¿Cómo lo convenzo? Con resultados. Probablemente si no tengo en ese momento míos, del área de lo que estamos hablando específicamente, pero sí debería tener ya idea, ¿no? De lo que podemos hacer. Y estando convencida primero yo de que sí son inversiones necesarias
y con un impacto, vaya, que vamos a verlo. Sí, gracias, doctor, por la pregunta. Tenía muchos meses que no platicamos. Siguiendo con el tema tecnológico, ingeniero Juan Carlos Miranda, ¿cuál es la tecnología disruptiva más importante y urgente en la que se está enfocando la academia y la ingeniería? Desde el punto de vista de la academia, es que estoy en contacto con ingenieros en electrónica y telecomunicaciones. Y hay algo, bueno, lo mencioné, es la optimización de recursos como tal, que abarca desde los ejemplos que vimos nosotros, de cómo optimizo lo que estoy guardando en un embalse, en nuestro área, pero también están pensando en algo que se llama la hiperconexión, que ya viene, porque cada vez tenemos más sensores y cada vez vamos a necesitar puntos de transmisión para esos sensores. Pero va a llegar un momento en el que la interferencia sea un problema. Entonces, en eso se están enfocando también. O sea, ¿cómo vamos a manejar o a gestionar ahora la hiperconexión de las ciudades, sobre todo? Eso. Pero no hay una tecnología en sí que sea la importante, ¿eh? Es un conjunto de tecnologías que se involucran en eso. Muchas gracias. Jorge Nemer tiene dos preguntas. La primera, ¿qué hallazgos importantes ha arrojado el uso de la inteligencia artificial en México con respecto a lo que nos has platicado? Y segunda, ¿existe ya trazado un día cero para el uso del agua en México? No hay día cero para el uso del agua en México, empiezo por la última, pero sí hay ya indicadores, y por ahí me pasaron un artículo por 2 fuentes, donde están estimando que en 7 años vamos a terminar con los recursos a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Desde mi punto de vista, por lo que veo, no es que sea a nivel nacional, esa es otra cosa. Somos muy grandes, o sea, tenemos una variación, así como varía la precipitación que recibimos, así varía también, por ejemplo, el servicio, ¿no? En las ciudades, el abastecimiento. Entonces, vamos a tener señales de problemas en diversos puntos y vamos a empezar a ver focos. Así como ahorita estamos viendo que donde llovía y no había problemas, ya los hay, vamos a empezar a ver que en ciertas ciudades están en crisis, ya empezamos a ver un problema, ¿no? En el norte. Y ahí retomo, es que no es un problema del norte, es un problema de los mexicanos. Y tienen muchos factores involucrados, sí, pero ya empezamos a ver, ¿no? ¿A qué le llamaríamos día cero? ¿A que no tengamos agua para alguna ciudad? Ha pasado en ciertas zonas de mi ciudad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y eso esperamos. Como tal, yo no sé de ninguna fecha, ¿no? Indicada, tipo el Cabo, Ciudad del Cabo, algo así. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, seguramente el impacto que ya tenemos o que estamos experimentando es el análisis de información a través de los sistemas de información geográfica. O sea, todos los días procesamos en los software de información geográfica, sistemas de información geográfica, todos los días estamos procesando información ahí. Y hay algoritmos ahí que requieren inteligencia artificial, ¿no? Y vamos a estar descargando información también que está revisada, ¿no? Por un algoritmo que es inteligente, por así llamarlo. Y esa información la estamos usando al menos como una primera estimación. O sea, no es ya el levantamiento a detalle que necesitamos para una obra, pero sí nos da idea, ¿no? Nociones. Y ahí ya lo estamos usando. No es algo ni siquiera que tengamos que pagar a veces, pero nos da muy buenas bases para de ahí despegar. Muchas gracias. El ingeniero Ildefonso López, con estas herramientas, ¿se pueden elaborar planos de riesgo de inundaciones y su actualización? Las que platicamos, sí se puede, pero como les comentaba, es una primera estimación. Si yo requiero algo a detalle, voy a necesitar un levantamiento, por ejemplo, con lo que mencionaba el doctor al inicio, los drones. Es una herramienta que ya se maneja y que podemos utilizar. De hecho, hay información, puedo pasarles el sitio o lo dejaríamos, ¿no? en la publicación de esto. Pero si hay información a detalle, por ejemplo, de zonas en la Ciudad de México, y creo que en Zapopan, me parece, de drones, levantada con drones.
Entonces se puede hacer descarga de esa información de forma gratuita, solo abriendo una cuenta en el sitio. Y podríamos usarla para probar, ¿no? Y después ya decir, no, mejoró bastante, ¿no? El trazo de mi mapa de inundación. Entonces, pues voy a hacer la inversión y voy a ofrecer el producto. Con lo que ya nos relaciona con lo que ya comentábamos, la problemática que vemos actualmente en el norte del país y lo que nos has comentado, no sé si tengas algo más que agregar sobre cómo poder implementar esto en las presas y en los canales hidrológicos para poder medir el agua que se suministra para los agricultores. Bueno, el ejemplo que les mostraba, creo que es algo que no se ha utilizado. Y, por ejemplo, conectaría las dos cosas. Tenemos la información de los satélites, los productos, ¿no? Que en este caso son imágenes. Y están disponibles en línea de forma gratuita. Tal vez necesitaríamos que sea una información que se actualice de forma constante. Eso no lo tenemos, eso tendríamos que ver la forma de hacerlo. Porque sí se recibe, pero tal vez no se hace el proceso, ¿no? De cada día, por ejemplo. Y esa sería una forma de garantizar que lo que se está diciendo, que el nivel que se está reportando, es cierto. Y no tienen que ir a la presa y darlo, ¿no? Como una información pública. De hecho, hay información muy buena, por ejemplo, en el SIH de la Conagua. Ahí se puede revisar la información de las precipitaciones, cómo está distribuida en el país. Pero hay que difundir, vaya, esa información. Sí, es muy común. Y no solo en nuestra área del sector agua. Hace 2 o 3 meses que tuve un grupo en línea para usar un software de información geográfica, una de las principales dudas por ejemplo, el área de biología, geología y gente de logística, era muy variado. Era, ¿y dónde encuentro información? Y les decía, bueno, del sector agua yo tengo tal, ¿no? Identificados, listábamos unos 5 o 6 sitios, pero en otras áreas, bueno, ahí tendríamos que sondear, ¿no? Un poco más. Entonces, ese es uno de los principales problemas, que hay información que es pública y que no se está difundiendo adecuadamente, no la tienen identificada. Y también, vaya, cuando nos preguntan, a mí cuando me preguntan qué hago, me emociono y les platico y también los emociono. Entonces, los invito a que busquen y la curiosidad, ¿no? Trato de despertar esa curiosidad. Pero es un trabajo, digamos, en conjunto. Y nada más. Gracias. Otra pregunta del ingeniero José Arta Sánchez. ¿Dónde se está concentrando o se está pensando concentrar la Big Data del agua en México para su análisis y procesamiento? ¿Dónde se está concentrando? Se cortó ahí. La repito. ¿Dónde se está concentrando o se está pensando concentrar la Big Data del agua en México para su análisis y procesamiento? Bueno, hasta donde tengo entendido, quien tiene más información del agua es quien administra los recursos hídricos en México. Pero para considerar que estamos almacenando como tal Big Data, sí necesitamos invertir más. Porque ya hay mucha información que de verdad ya no hay espacio para guardarla. O sea, ya no hay elementos físicos para guardarla. Entonces, si vamos a llamarlo como tal, tendría que ser en los organismos de cuenca que cuenten con información cada uno de sus regiones. No sé si esto se tenga considerado o pensado, pero de verdad que es muy relevante eso. A veces pues, necesita revisar un evento de hace 5 años y no está ahí, ¿no? Porque ya no hay o ya no hubo espacio. Entonces, por eso mencionaba yo, era muy enfática en la parte de la inversión. Entonces, como tal, creo yo que deberíamos tener ya contemplado eso, pero desconozco si se tiene contemplado. Gracias. Gracias. El ingeniero Gabriel Ibarra. ¿Cuándo consideras que se tendrán cuencas en México adecuadamente instrumentadas para avanzar en los temas que acabas de tratar? Bueno, el adecuadamente nos da un rango amplio para manejarlo. Donde creo yo que va a pasar primero esto, y puede ser cuestión de
Probablemente, está en función, claro, ¿no? De las decisiones que se tomen en cuanto a inversiones, pero probablemente los primeros van a ser los que sufren más de eventos, de daños. Son zonas urbanas y las zonas urbanas importantes. Y pues si no está invirtiendo un cierto orden de gobierno, va a invertir otro. Y donde hay más inversión, hasta donde he visto, pues es en las ciudades principales, hasta el norte, Monterrey y Guadalajara, por ejemplo, que ya en algún momento no han estado preocupados. Desafortunadamente en el sur no vi lo mismo. La inversión tenía que provenir del gobierno federal en el sur. Entonces va a depender mucho también de la presión que nos hagan las amenazas naturales. Probablemente en unos 5 años haya más instrumentación, pero regreso a lo mismo. No es nada más instrumentar, sino hacer uso de lo que ya existe. Los últimos comentarios está el doctor Juan Carlos García Salas, que ya sea alguna pregunta y a quien seguramente ubicas, que está en nuestro comité del agua del Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, Juan Carlos, no sé si puedas activar el audio para hacer los comentarios que tienes. Sí, maestra, buenas tardes. Muchas felicidades por su presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, mis comentarios van en el sentido de la decisión de la inversión para el uso de este tipo de tecnologías. Normalmente los tomadores de decisión o las personas que están encargadas de firmar o de autorizar los presupuestos hablo del sector público, para adquirir este tipo de herramientas, desconocen, no del todo, pero desconocen la bondad y la importancia de utilizarlas para la gestión de los recursos hídricos. Y esto me parece que se da no solamente por el desconocimiento de la bondad y de las ventajas que esto tiene, sino también porque me parece que se confunde el rubro del gasto en el que tiene que ir. Se concibe como un gasto de inversión, como un gasto de capital, cuando debería, desde mi punto de vista, ser un gasto de operación o de gasto corriente. ¿Cómo concibe usted la evolución de los paradigmas que usted mostró para que los tomadores de decisiones puedan tener conciencia que el uso de estas tecnologías disminuye la incertidumbre en su misma toma de decisiones para la administración de los recursos? Bueno, ¿cómo considero? Vamos muy lento en cuanto al peso que estamos dando a esos factores técnicos y el peso que les dan los tomadores de decisiones. Pero eso tiene mucho que ver también, y me lo he topado, en que quien está a cargo de tomar decisiones se desentiende casi totalmente de la parte técnica. O no está o no estuvo en ningún momento en la parte técnica. Y hay cosas que no se va a enterar y de las que no va a ser consciente, a menos que vaya y vea, hasta viva, ¿no? Un momento de crisis en el que por falta de recursos, falta de inversión y sobre todo falta de inversión en mantenimiento, no se tiene la respuesta que está solicitando. Tiene que escuchar. Eso por parte del tomador de decisiones. Por parte del cuerpo técnico, de los que estamos formados más como técnicos, muchas veces es dar una opinión muy concreta, porque a veces tenemos cuestión de minutos o de segundos para explicar el por qué se debe invertir. Y le damos vueltas, ¿no? O decimos, bueno, pues sí, que acabamos convenciéndonos nosotros mismos o resignándonos. Y en realidad debemos aprovechar esos 5 minutos para enfatizar y repetir hasta el cansancio, pero con datos, eso es muy importante, y con información. A lo mejor nos falta enterarnos a nosotros primero, ¿no? De qué es. Y pues en algún momento, cuando toca tomar decisiones, yo sé que es complejo, ¿no? Porque los factores que pesan son muchos. Pero hay cosas en las que lo técnico debe ser muy, muy relevante. Se le da más importancia a otros factores. No hablo de lo social también es muy importante.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Elizabeth, por responder a nuestras preguntas. Mauricio, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, pues muchas felicidades, Elizabeth, de verdad. Yo creo que aprendimos mucho todos en una exposición muy clara que haces del sector y no solo de tecnología, ¿no? Sino muchas de las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? A propósito, acabo de recibir el mensaje de que 7 subdirectores, subsecretarios de Conagua renunciaron, ¿no? Subdirectores. ¿Qué dice la nota? A ver. Renuncian 6 subdirectores de Conagua tras anuncio de limpia de parte del presidente. O sea, algo está pasando en el sector que no está bien, ¿no? Y pues habrá que tenerlo en marcaje personal para entender qué sucede, ¿no? A ver, bueno, les quisiéramos mostrar el primer ejemplar que tenemos del próximo foro de tecnología, que es la primera vez que el colegio va a hacer esto, y va a suceder en el mes de noviembre. Carlos, no sé si lo tengas por ahí a la mano. Sí. Y pues como en las bodas, save the date, ¿no? Esto será en noviembre 19 y 20. Es un formato que yo creo que va a ser híbrido. Es posible que se abra el colegio para las personas que quieran asistir. Van a ser 2 medios días con un temario, con un programa bastante interesante, un programa técnico que toca muchos temas. Y obviamente las personas que se inscriban y paguen su cuota de congreso, pues también tendrán la posibilidad de ver todo lo que se filme, todo lo que las grabaciones que hagamos pues, en otros momentos, que es lo que permite la tecnología hoy, ¿no? Entonces, por favor, aparten la fecha, 19 y 20 de noviembre, lo estaremos comunicando por los medios del colegio y les pondremos a disposición los sitios para registrarse, etcétera. Creo que va a ser un programa muy interesante. Y pues hoy a Elizabeth le tocó la conferencia número 26, lo que quiere decir que tenemos 6 meses con conferencias ininterrumpidas en Jueves de Tecnología, y pues yo quiero agradecer a todos que siempre estén presentes porque pues, es lo que hace que esto se haya mantenido con éxito y con tanto interés, ¿no? Entonces, pues te tocó el aniversario número 6 meses, mi estimada Elizabeth, y muchas gracias, ¿no? Gracias. Y te hacemos partícipe del reconocimiento que te da el colegio, dice el Comité Técnico de Tecnologías del Colegio de Ingenieros Civiles de México, otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Elizabeth Cervantes Jaimes por su valiosa participación como conferencista con el tema Innovación y Tecnologías Disruptivas en el sector agua, en la sesión virtual de Jueves de Tecnología del 24 de septiembre del 2020. Firma el presidente del colegio, el ingeniero Luis Rojas Nieto y un servidor. Por cierto que Luis está en Aguascalientes tomando un avión de regreso a la Ciudad de México y me pide en un mensaje que me mandó que por favor te saludáramos y te diéramos las gracias por tu magnífica conferencia del día de hoy, ¿no? Y entonces, como hacemos al final de todos nuestros eventos, pues hay que darle el aplauso virtual a Elizabeth, si todo el mundo puede prender sus videos, por favor, y le damos un aplauso a Elizabeth, ¿no? Entonces, para que tomes tu foto, Elizabeth, aprovecha tu captura de pantalla, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, la próxima semana tenemos una conferencia del ingeniero Octavio Oliva, que está con nosotros aquí también, y va a ser sobre herramientas colaborativas para el control de obras, ¿sí? Otro sector muy interesante para la tecnología. Me quedo mucho con lo que comentaba Elizabeth de cómo convencer a los que toman decisiones para que le entren a la tecnología y que no lo vean nada más como un gasto, sino como una inversión que los va a llevar a la parte eficiente de todo el ciclo, ¿no? Y yo creo que la próxima semana tenemos una buena conferencia con un muy buen tema en ese sentido. Y por lo pronto, pues agradecer a todos, que sigan sanos y buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, Mauricio.